Y tú tienes una función que depende de varias variables, ¿no? Puede depender hasta de n variables. Lo más común es que dependa de dos, es lo más común que se pone en los ejercicios, ¿no? Tú puedes tener entonces una función de varias variables y cada variable tiene su propia derivada parcial de esa función respecto a la variable uno. Y a veces no lo ponen, pero después de derivar recuerda que sigue dependiendo de las mismas variables. Que esto sigue dependiendo de las mismas variables. Puedes sacar la derivada parcial respecto a x, a la segunda variable. Generalmente ya sabes que estas variables son, si son poquitas, se llaman x, y, z, así, ¿no? W de repente si son cuatro. Y cada uno le saca su derivada parcial. Y sacar una derivada parcial es derivar como siempre, solo que tratas a las demás variables como si fuesen constantes. Y a ver qué teorema sabemos de derivadas parciales. Y, también tenemos la definición de función homogénea, que no es todavía derivar, de función homogénea de grado n, por ejemplo. Definición de función homogénea. Tiene que estar, es una función de varias variables, por eso quiere decir que su dominio es un subconjunto de Rn, ¿no? Aquí quiero enfatizar, esto se ha preguntado varias veces en preguntas rápidas en las PCs, ¿en dónde debe estar definida una función homogénea? ¿Se acuerdan en dónde debe estar definida una función homogénea? O sea, ¿cómo debe ser ese conjunto, ese dominio? El dominio debe ser, si alguien se acuerda, un cono, ¿no? Y luego debe cumplirse que para todo, eso tenemos que recordar que es un cono, y luego eso lo vimos en en la PD. Para todo t mayor que cero, F ah, de, F de X, sí, pero modificado, estirado o comprimido, F de Tx, ajá, ty, coma es Ty es igual a T elevado a la R. r, claro, ese n o r ya depende Bueno, da lo el profe mismo. lo ponía como R, después Ya, vi que da lo usted lo mismo, sí. puso como N. Sí, está bien, lo mismo. X, Y. Sí, o sea, la función original sin modificar, ¿no? Sí. La función con los parámetros, las variables estiradas es lo mismo que la función original, pero sale factorizado un t. Sí, a ver, vamos a ver si ahí me han sugerido un ejercicio para hacer. Profe, ahí justo le mandé en el chat la Sí, número 3 de la PC 320-23-2. a ver, ya. Mm, sí, tres. Ah, ya, esto es de curvas de nivel, ¿sí? Esa de curva de nivel. Sí, sí. Ya, también curva de nivel tiene que pasar. Y ya, a ver qué se pide. Ya, la parte A te dice que la función no es homogénea. Ah, Sí, justamente lo que estamos viendo, que no es homogénea. claro. Esta es la pregunta. Ya, no, Sí, una sí. función de dos variables o una curva de nivel se muestra con acción. Ya nos dan ya dibujadas algunas curvas de nivel y nos dan algunos puntos P, Q, R, S, ¿no? Verifique que F no es homogénea. Y ahí te dan una sugerencia, ¿no? Te dicen que, primero supón que, ¿qué pasaría si fuese homogénea? De cierto grado R y llega una contradicción. O sea, si tú supones algo y esa suposición que no estaba justificada, pero la supusiste, te lleva a una contradicción, quiere decir que lo que supusiste estaba mal y lo que vamos a suponer es que es homogénea. Y suponiendo que es homogénea, voy a llegar a una contradicción, por lo tanto, no es cierto que sea homogénea. Y con eso queda demostrado, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Por ejemplo, tenemos que utilizar los puntos, obviamente, ¿no? A ver, el punto P y el punto Q y el punto R. P pertenece a qué curva de nivel. La curva de nivel son un conjunto de puntos. En este caso, los conjuntos de puntos forman esas gráficas que parecen elipses, pero no dicen que sean elipses, ojo, ten cuidado. A ver, P pertenece a cuál de las curvas de nivel. Curva de nivel de la función f de qué número, de qué k.
Si te fijas con cuidado, está en la curva de nivel de 2, ¿no? Sí, en la de F. 2. ¿Qué significa que esté en la curva de nivel de 2? Significa que F evaluado en el punto P es igual a 2. Sí, de repente, por la forma que lo estoy escribiendo, no lo recuerdas, pero hay que recordar A ver, vamos a escribirlo de nuevo. ¿Por qué? Quiero que se den cuenta esto. La definición de curva de nivel son todos los puntos X y Y. A esto le puedes llamar P, Q, R, S, al par ordenado, que están en el dominio de la función, que es R2 en este caso, tales que F de X, Y sea igual a este número K. En este caso, el K es 2 para este caso, ¿no? Es 2. Eso es. Y de ahí sacas, pues, ¿no? X, Y en este caso, X, Y, ya sabes que un punto lo puedes poner como para ordenado. X, Y es P. Entonces me está diciendo que F en el punto P, recuerda P es un par ordenado, es igual a 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir de Q? Ajá. Ahí vamos a llegar a la contradicción. Q también pertenece a una curva de nivel. ¿A qué curva de nivel pertenece? Si te fijas, A la de nivel 5. sí. Q está en una curva de nivel que le corresponde al valor K igual a 5 que está acá. O sea, el K ha cambiado y podemos seguir escribiendo, ¿no? Curva de nivel de 5 es igual a todos los puntos que están en el plano, tales que la función en esos puntos valen 5. Ya no valen 2, valen 5. Eso quiere decir que f de q vale 5. Ahí es donde vamos a llegar a una contradicción. Porque, bueno, todavía en realidad, ¿no? Porque falta todavía el otro dato que nos han dado, que es el punto R, ¿no? El punto R. El punto R también lo tenemos que utilizar. A ver, 1, 1, 1 menos 3. También tenemos el punto S, P, Q, R, S. Ya. Sí, creo que es suficiente con... O sea, tendrías que buscar de todos esos puntos que nos han dado que se contradigan los datos. Lo vamos a buscar ahorita. Eh, y así seguimos, como no sabemos cuál punto me va a salir, seguimos. A ver, R pertenece a la curva de nivel de número 3, ¿no? Quiere decir, más rápido podemos poner que F de R, ¿cuánto vale? Es igual a 3. 3. Y rápidamente S está en la curva de nivel de 9. Sí. Por lo tanto, F de S es igual a 9. Y ahora vamos a hacer algo importante como para tratar de ver que sean homogéneas. Las coordenadas. A ver, voy a borrar entonces los... No, no es el borrar, vamos a poner F de P. Ujú. F de P es, según el dato, es un medio y un medio. Es igual a 2. F de Q. Q, según el dato, es 1, 1. Según el dato es 1, 1. Eso no lo estoy inventando. Y eso, según lo que hemos visto, la curva de 5 y F de R, R es un medio menos 3 medios. Y esto es igual a 3 y F de S, que es 1, menos 3 igual a 9. Ya, podemos ver cuál de los datos se contradicen. Ahí es donde usamos función homogénea. Digamos que sea homogénea de grado R. Entre estos dos números, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, este de aquí. F de 2 veces un medio con 2 veces un medio. No lo puedo poner de esa manera para que se parezca al anterior, pues, ¿no? 1,1 es lo mismo que 2 veces un medio, 2 veces un medio. Y como vimos en la clase, lo han visto en la clase, este 2, ¿qué puedo hacer con este 2? Si fuese homogénea, porque estamos suponiendo que es homogénea. Sale y se eleva al grado, o sea, a la R Ah, o a ok. la N. R, claro. No conocemos cuánto vale R, pero debe haber un R. Y te queda F de un medio, ¿no? ¿Sí? Ahora, el problema es que F de un medio sí lo tenemos, vale 2. F de 1, 1 también lo tenemos, vale 5.
Según los datos de la gráfica, todo esto vale 5 y todo esto es 2 elevado a la r por f un medio, que es 2. Ya está, y tenemos esa información, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Y también de aquí del otro pareja podemos sacar algo parecido, ¿no? Porque este aquí, que es f de 2 veces un medio, coma 2 veces menos 3 medios, ¿no? Y esto es igual, vuelve a salir, tienes 2 a la r por f de un medio, coma menos 3 medios, ¿no? Hacemos el mismo truquito. Pero f de un medio, coma menos 3 medios ya es conocido, es vale 3. Así que sea 2 a la r por 3. Vamos a hacerlo lo mismo por abajo. Ya, f de uno coma menos 3 ya lo sabemos que es 9. Y esto es 2 a la r por f de un medio menos 3 medio, que es 3. Y aquí sacamos dos resultados. Y ahí debe estar la contradicción. Quiero que cheques antes de continuar para encontrar la contradicción esos dos resultados resaltados que he puesto ahí, ¿no? De color amarillo. Voy a poner aquí. Este resultado y este resultado. Debe ser contradictorio, porque, a ver, despeja qué cosa es 2 a la r. En el primer caso, ¿cuánto vale 2 a la r? 5 medios, ¿no? Inter- 2.5, sí. Y aquí más bien 9 tercios, o sea, 3. Ahí está la contradicción. Se contradice, ¿no? Sí, Y ahí está la contradicción. Se contradice. Como se contradice, ¿qué concluye si se contradice? que no es homogénea. Claro, cuando uno llega a una contradicción, uno concluye que lo que uno asumió está mal. Hemos supuesto que F es homogéneo. Por lo tanto, no puede ser homogéneo. Ya está. De ningún grado. De ningún grado, porque hemos puesto para cualquier grado en general, así que ninguno funciona. Entonces, F no es homogéneo. Ya está. ¿Esa es la parte dudosa o otra parte de la 3 que tenías en mente? No, justamente era eso, porque, o sea, no sabía cómo plantearlo y cómo Ah, utilizar ya. los datos que me daban. Sí. Ya, está bien. Entonces, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Si no, pues para que me preguntes el planteamiento de repente, ¿no? Básicamente he sacado los datos de acá. Estos son los datos que he sacado simplemente de la gráfica. ¿Sí? ¿Con eso está claro? ¿Alguna otra duda sobre esta parte? Creo que sí, no sé si por el resto. Sí, sí, pueden preguntar también, y sugerir también ejercicio. No vamos a terminar entonces este ejercicio es de curvas de nivel. Curva de nivel. ¿No acuerdas de la definición de curva de nivel? La definición de curva de nivel es bueno que te la sepas completa con toda esta definición de conjunto. Varias veces he preguntado en PCs. Pero la forma práctica de utilizarlo, recuerda, es, a ver, si te dicen un número pertenece a una curva de nivel de una función de un número k, y en tu mente tiene que estar, bueno, si pertenece a la curva de nivel, quiere decir que la función en ese punto vale ese número k. Eso es lo que la forma de verlo rápidamente, intuitivamente, ¿no? Es lo que he hecho acá, ¿no? La función en ese punto vale 2, que es el número k de dentro. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe, creo que sí quedó todo claro. Sí, ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta a los demás que están presentes? De repente podría ser la B, al menos si es que nadie propone. La segunda creo que es con, la B es creo con regla de la cadena. A ver, regla que no sé. Sí, a ver. Así es, con regla cana. Vamos a hacer la B, a ver, de repaso. Ya, te dan entonces, la función hasta ahora es desconocida, no tienes la regla de correspondencia, solo te están dando datos, ¿no? Es correspondiente a la misma función.
Recuerda que la notación f con un subíndice significa derivada parcial con respecto a esa variable. Te está diciendo que la derivada parcial de f en x con respecto a x evaluada en el punto P vale 1. Y algo parecido con la derivada parcial respecto a y. Ya tenemos esos datos, me da también x y nos dan una nueva función. O sea, aparte nos dan estos datos, x es una función del tiempo y y también es una función del tiempo, tiempo t. Nos dan esta función, mira. Esto tienes que reconocerlo, se llama composición. Reconoces que es una composición porque tienes a una función f afuera y dentro estás metiendo más funciones. Estás componiendo la función x con la función y. La función x, recuerda que x ahora es una función, ¿ah? No siempre x es una variable. X es una función que depende de la variable t y y es una función que también depende de la variable y. ¿Entiendes? Es como ponerlo así. G de t, bueno, a ver, g es básicamente lo mismo que f, pero evaluada en x y evaluada en y. Y ambos depende del tiempo. Así sería su diagrama. ¿Sí? F depende de x y depende de y. Y a su vez, x, cada uno de ellos también depende del tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer regla de la cadena. Recuerda la regla de la cadena. Me imagino que en clase han hecho también estos diagramitas, ¿sabes? No son estrictamente obligatorios, pero son útiles. Hacer esos diagramitas de qué le corresponde a cada función. Porque ahora mira, ¿qué me piden? Valor aproximado, ya. Valor aproximado lo has visto desde antes del parcial cuando veías derivadas. A ver, g de un punto más un pequeño delta x, bueno, en este caso va a ser el tiempo, no va a ser x. La variable es t. Un punto t sub cero más una pequeña variación del tiempo. Aproximadamente a qué es igual, ¿se acuerdan? Ahí sí tienen que recordar de antes del parcial. Antes del parcial, a ver. A ver. ¿Se acuerdan que es la misma función en el tiempo inicial, en la variable inicial? Vamos a recordar con la f, que es de repente más fácil. F de x sub cero más un poquito es aproximadamente igual a f en ese punto inicial, más la derivada en ese punto, bueno, era el diferencial, ¿se acuerdan? Todo esto lo llamaban diferencial de f en el punto x sub cero, evaluado con ese pequeñito, diferencial. Pero el diferencial a su vez es con la derivada. La derivada en el mismo punto inicial de acá, pero esto multiplicado por el delta x. Sí, entonces vamos a hacer eso mismo. Ahora la función, necesito la derivada de la función evaluada en el punto. ¿En qué punto debería estar evaluada esta derivada? Mira, esto es como la derivada acá. ¿En qué punto la evaluarías ahí? En t, t sub 0, delta t, En T. t sub 0. Es el mismo punto, es un punto de anclaje, por decirlo. El anclaje o el punto inicial aquí, donde inicias. El resto, este 0,1 tiene que ser algo pequeño, si no, no funciona. Eso sería más bien el delta t, la variación, ¿no? Que aquí le llaman delta x, depende de la variable. Siempre los deltas, los chiquititos, estos delta x, delta t, tienen que ser chiquitos, en este caso 0,1, ¿no? Mucho más chiquito que 1, para que funcione la aproximación. Y todo esto multiplicado precisamente por ese delta t, ¿sí? Todo hasta ahí es con derivadas normales. El problema está ahorita en calcular esta derivada normal en términos de f, porque f depende de dos variables. G es lo mismo que f, si te das cuenta, ¿no? Solo que f necesita dos variables x y cada una depende de t también. Así que vamos a hacer el cálculo de la derivada con respecto al tiempo. Según el diagrama, esto es, eh, vamos a seguir los caminos. A ver, ¿cuántos caminos te llevan hasta t? Porque yo quiero terminar en el camino t, no final. El primer camino va a ser desde f, pasando por x y llegando hasta t. Derivada parcial de f con respecto a su variable x, ¿sí? Sigan ese caminito
y luego por, eso es regla de la cadena, ¿no? Lo multiplicas por, ahora, derivada de x con respecto a t. Derivada de x con respecto a t. Ya está. Eso está en x y esto está en tiempo. Ese es el primer camino. ¿Así está claro? Falta todavía otro camino, obviamente, ¿no? Falta otro camino. Ahí pregúntenme, por favor, si no están entendiendo. Sobre todo quiero saber si están cómodos con esta regla diagramática, este diagrama. Quieren que los explique ese diagrama de nuevo. Que creo que algunos O profesores... sea, sí, todo, claro, profe. Sí, sí. Está bien. Falta el otro camino. Recuerda que cuando tú derivas respecto a esta variable t, tienes que tomar todos los caminos que te lleven a t. Son dos caminos. Falta el camino de f pasando por y y llegando a t. Entonces ahí le sumas esta otra derivada. Derivada de f con respecto a y. Esto está en el mismo punto. Esto que he puesto aquí que no se nota bien es evaluarlo en el mismo punto que antes, ¿no? X y Y. X y Y. X y Y depende del tiempo, ¿no? Multiplicada por la derivada, ahora sigues el camino derivada de Y con respecto al tiempo. Listo. Esa es la regla de la cadena. Tienes que verlo con calma, ¿no? Y ahora hay que reemplazar las derivadas, ¿no? La derivada, por ejemplo, de... La derivada parcial de F... No, empieza desde dentro. Derivada parcial de X con respecto al tiempo, ¿qué es? Y también tienes que saber que P era un medio, creo. Me acuerdo de P, ¿qué cosa era? P es un medio, sí, está bien. Ya, derivada parcial, derivada de X con respecto a tiempo. Esto lo tienes que poder derivar sin problemas. Es 1 entre t al cuadrado más uno. 1 entre t al cuadrado más uno a la hora de derivarlo es lo mismo que derivar esto a la menos uno, ¿no? Su derivada es, ya hemos hecho esto por regla de la cadena normal, baja el menos uno y te queda t al cuadrado más uno a la menos 2 multiplicada por la derivada de lo de adentro, es regla de la cadena común corriente de hace un mes. La derivada de t al cuadrado es 2t. Ya todo eso es. Luego también la derivada de y con respecto a t es más fácil, es simplemente 2t más uno y todo entre 4, ¿no? Todo entre 4. Sí, entonces ya tenemos más o menos la idea. Necesito hacer esa aproximación y para eso necesito el g de uno. Vamos así poner numeritos ahora. G de uno, el t sub 0 va a ser uno más 0,1. Entonces el t sub 0 va a ser uno y el delta t, la variación va a ser 0,1. Es aproximadamente igual a g de uno más la derivada parcial de f con respecto al tiempo evaluada en x de uno, coma y de uno. Todo lo que veía a tiempo ahora es uno. T sub 0, ¿no? Y multiplicada por la derivada que es, toda esta derivada aquí es menos 2t, pero el t vale uno entre uno al cuadrado más uno, ¿no? Toda esta derivada aquí es esta, si te das cuenta. Y todo y acá hay un menos 2 al cuadrado. Más, ahora la otra derivada es derivada de f con respecto a y, voy a poner derivada de f con respecto a y, evaluada en x1, y1, y multiplicado por esta derivada que es 2 por uno más uno entre 4. ¿Ya? Y ahí es donde va a entrar el detalle que sí nos dan de dato cuánto vale estas derivadas parciales. Esta derivada parcial es esto, Porque serían uno y 3 respectivamente, ¿no? y eso es lo que ve. Sí, uno y 3. Ahora, ¿por qué? Derivada parcial de f con respecto a x es esto. Bueno, ¿dónde está? Ah, me equivoco aquí, disculpa, a la hora de copiar. No es respecto a t, sino respecto a x. Esta que lo copia mal. Era de equipos. Ahora sí. Este es esto, está, y el otro es este.
Hay que checar que tiene sentido. Obviamente que el problema está hecho para que sí se use eso, pues, ¿no? Lo verificas. X1, Y1. ¿Cómo sé que es P? Si verificas X1, reemplazas en la función uno, te sale uno entre uno al cuadrado más uno, un medio. Y en uno, ¿cuánto sale? Uno al cuadrado más uno es 2 entre 4 también sale un medio. Así que X1, Y1 sale justamente un medio, un medio. ¿Y un medio qué cosa es? P. Todo esto es P y todo esto es P. Justo, justo ya tienes todo para reemplazar, excepto el G1, ¿no? El G1 creo que ya me dan de dato. G1, G1 es F. Ah, G1 es F en P, pues. G1 sería F en P. Si te das cuenta, ¿no? Porque si pones uno, uno va a ser F en P. F en P, o sea, F de un medio, ¿no? Según la definición, más, y todo esto vale uno por dato, y esto vale menos 2 entre 4, 1 al cuadrado, todo al cuadrado, más, esto vale 3 por 3 cuartos. Y ya tienes esto. F de un medio. F de un medio lo tenías de la parte anterior. F de un medio, o sea, F de P vale 2. Y ya tienes todo. 2 menos un medio más 9 cuartos. Entonces esto vale 2. 3 cuartos, 12 cuartos, sale 3 todo, ¿no? Esa es la respuesta. Ah, no, en un ratito creo que me he equivocado. Ah, falta. Esto es falta un detallito. Todo esto de aquí es la derivada. Estaba faltando esto, 0,1. La derivada está bien, lo estoy evaluando ahí bien en la derivada. El problema es ahora que esto va acompañado de su delta t, no se olviden, que es 0,1. Así que acá hay 0,1. Un décimo lo puedo poner, ¿no? Y ahí tendríamos que restar, a ver, menos 4, 18 menos 4 es 14 octavos. 14 entre 80, esto es en realidad no es 3. El undécimo, no se olviden, el delta t es 0,1. Esto es 2 más 14 octavos, entre 80. Ya puede ser 7 entre 40, 87 entre 40, 87 entre 40. Si casi me olvido este detallito. El delta t, tiene que venir acá. Sí, o sea, está un poquito largo, sí, yo sé, pero es cuestión de practicarlo. Lo puede hacer más rápido. A ver, mostrar cómo lo pone el solucionario. Solucionario lo hace el toque, pues, obviamente en pocas líneas. Empieza con el G1 porque sabe que necesitas la primera parte del G. Y necesitas la derivada. La derivada lo he hecho de frente con la regla de la cadena. Y lo único que necesitas entonces es la derivada en ese punto. Y esa es la aproximación, esta aproximación de acá. Ya, ahí se han saltado obviamente todas las fracciones que han operado, ¿no? Está bonito el problema, ese es el estilo que viene en las PCs, así que no esperen que vengan cosas así. Y siempre vienen esas aplicaciones de la regla de la cadena en dos variables. Siempre va a venir. De hecho, que sí va a venir en tu PC2. PC3, pero no lo mismo, pues, pero la misma idea que tengas que hacer, ¿no? Así que este ejercicio, sí o sí, vuelve a hacerlo en tu casa. Puedes preguntar si quedas sin que lo entiendan, ¿ya? Pero este ejercicio es tipo. Profe, una pregunta. ¿Ya? ¿Sería válido calcular, eh, o sea, primero calcular G de uno y luego aplicarle eso lo del... Había una fórmula, creo, que vimos hace poco con el profe, de que multiplicas, creo, por la diferencial y usando las derivadas parciales, creo. Sí, es lo mismo, pues. Sí, aquí está. O sea, pero... Ah, o sea, Sí, bueno. sí, porque Ah, a la ya, hora de ya. calcular la derivada, o sea, G es lo mismo que F, pero F Sí. depende de X y depende de Y. Ahí es donde aparecen las derivadas parciales.
Profe, y una duda, ¿y si X y Y, por ejemplo, dependieran no solamente T, sino de una segunda variable, supongamos F? Ya, este, Obviamente no para resolver todo esto, pero sí un pequeño ejemplo. a ver, ya déjame. ¿Cómo sería la regla de la cadena cuando X y Y dependen aún de dos otras variables? Sí, algo así, ¿no? Por ejemplo, tienes una función Ajá, que normalmente es así, x, y, pero a ajá, su sí, vez x depende de t y s, ¿no? sí, Y también depende de t y s. sí. Ya tiene así. Creo que algo así vino en la dirigida que hicimos. T y s, ¿no? Ya, tú quieres, por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto a s. Por ejemplo, Ya tú tienes que... Es que en realidad no tendría sentido así, no tendríamos que definir g, es g de t, s, por ejemplo. Se definiría como f evaluado en x de t, s, y, t, s. Y lo que uno querría más bien es la derivada parcial de g con respecto a s. Ahora sí tiene sentido. No tiene sentido, por ejemplo, escribir f que depende de t, s. Eso no tiene sentido. Porque f de por sí solo depende de x y de y. No ve más allá de x y y. Las funciones ujú, son miopes, por así decirlo. Solo ven sus primeras variables. ujú. Ahora, el hecho de que x dependa de t y s, eso no lo puedes arreglar tomando derivada parcial de f con respecto a s. Lo tienes que arreglar definiendo por eso una nueva función que sirva de composición de f con estas variables de acá que llegan hasta acá. Por eso se pone así. Y de esa manera ahí sí tú puedes decir que depende de estas variables, ¿no? Ya, y yo quiero, por ejemplo, la derivada parcial de g con respecto a eso. Ya. Vamos a prepararnos, entonces recuerda que G está compuesta, es básicamente lo mismo que F, porque lo estoy definiendo así, ¿no? Igualdad. Y ahora me pregunto, ¿cómo hago para llegar desde F hasta S? S termina por aquí, por dos caminos, ¿no? Entonces vamos a tener que seguir dos caminos. F pasa por X y llega acá. Entonces esto va a ser, vamos a sacar la derivada parcial entonces. Derivada parcial de G con respecto a S. Necesito este camino. Y como puedes ver, es la derivada parcial de f con respecto a x, porque estoy siguiendo este camino, y luego después de x multiplico por... Ahora, x depende de dos variables, así que también es una función de dos variables, así que también tiene derivadas parciales. Derivada de x con respecto a s. Ahora, algo que se olvidan muchos, tengo que poner las variables. ¿G de cuántas variables depende? ¿De dos? Sí, de Oh, t y s. Ese t y s viene aquí y viene donde debe ir también. O sea, ¿quién más depende de t y s? No es f, si te das cuenta. son X y Y. X, sí. ¿Y qué le pongo a F entonces? Yo no puedo poner T y S, pero no tiene sentido. F no depende ni de T ni de S, depende directamente de quién. Y lo ves en el diagrama. Depende de De, X y de Y. ajá. Voy a abrir entonces un espacio y lo que tengo que hacer es poner que acá hay X y acá hay Y. Y voy a dejar más espacio todavía porque al final ese X también depende, ahora sí recién puedo poner de T y S y de T y S. O sea, si lo vuelvo a escribir mejor así. Las primeras variables directas de f son x y y, pero x y y dependen de t y s. Y aquí vuelve a aparecer t y s, ¿no? Todo esto te lo pongo, yo sé que es un poco fastidioso, pero varias veces se ha preguntado esta parte teórica, ¿no? Que lo escribas bien. Ah, pero es un camino, falta otro camino. ¿Qué otro camino hay para llegar a ese? Este aquí, ¿no? Vamos a continuar el camino. Cada camino le sumas una concatenación más. Derivada parcial de f, ahora para llegar por este camino es con respecto a y. Punto, derivada parcial de y con respecto a s. Y voy poniendo las dependencias. F depende de x y depende de y depende de t y s. Y x de nuevo depende de t y s. Y aquí pongo sus dependencias.
Esa es la forma completa, ahora sí. Con la práctica lo vas a hacer rápido, ahorita lo estoy haciendo lento, ya es cuestión de que hagas varios ejercicios, vas a ver que esa concatenación va a salir de manera lógica. Un, un, un tip que te doy, esto tiene sentido porque es como que, mira, este X con este X se va, este Y con este X es Y. No es que se vayan, no es realmente así, pero te sirve para que te acuerdes, ¿no? Al final te está quedando F y abajo el S. F y abajo el S. Por eso se llama regla de la cadena, ¿no? Parece que se concatena todo. A ver, pues, sería bueno hacer un ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si es que no tiene un ejercicio de que me sugieran, a ver, digamos que X de T y S sea así. T más 2S al cuadrado y que Y de T y S sea S al cuadrado más T. Y luego tengo una función de X y de Y, mira. No depende de T y S, sino que es X más Y. Vamos a poner Y al cubo ya, para que sea más interesante. Ya, está bien. Tengo tres funciones. Las tres son de dos variables. La idea es que este X es como que entrar aquí, ¿no? Entrar aquí adentro. Y este Y entrar aquí adentro del F. Yo voy a definir una función H que depende solamente de T y S, de manera directa, no depende directamente de X y Y. Pero la voy a definir de tal manera que sea la función F, donde voy a componer a sus respectivos X. O sea, normalmente esto viene así con X y Y independientes, como si fuesen variables independientes. Pero ahora no los voy a hacer independientes, sino que dependan de T y S y dependa de T y S, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a calcular. A ver, calculemos solo para, como práctica, ¿cuál es la derivada parcial de h con respecto a t, evaluado en t y s? A ver, quisiera que me ayuden. ¿Cuál sería esta derivada parcial? Sería la derivada de... Ya me había olvidado avisarles que se corta cada 40 a 45 minutos. Sí, ya, vamos a continuar ahorita. Ok, ya estamos de nuevo. A ver, solo quiero terminar esto y vamos ahí, me sugirieron otra pregunta del 2023-1. Ahí lo hacemos. Y... ¿Sí? Ahí estaba el que me Sí, está sí. ayudando. Ya, a ver, continúa. Esto me parece importante, hacerlo de esta manera formal que se evalúa bastante los exámenes, es importante. Y luego les doy otra forma que puede ser más directa cuando te dan todo de dato. Ahorita hacemos de otra forma más directa, ¿ya? Pero primero esta forma que es importante, que así se te evalúa. Ya, lo hacemos así. A ver, si quedaste tu diagramita es f depende de x y depende de y cada x depende de t y depende de s, depende de t y depende de s, ¿no? Vamos a hacer tu diagramita y seguimos los caminos. Necesito entonces el primer camino para llegar a t. Ahora quiero llegar a t, no quiero llegar a s. Ya vamos a ir por este camino. Derivada parcial de f con respecto a x multiplicada por derivada parcial de x con respecto al tiempo. Por el momento no le voy a poner sus dependencias aquí. Eso está incomodando. Quiero terminar primero. El otro camino para llegar al tiempo es pasar por y llegar aquí a este camino, más derivada parcial de f con respecto a y, punto derivada parcial de y con respecto al tiempo, ¿sí? Y ahora le ponemos sus dependencias. F depende de x y depende de y, pero x también depende de t y s. Y este solo depende de t y s. X de t y s, y de t y s. Y esto de t y s nada más. Siempre fíjate que cada función depende de lo que está directo. Y ya vamos a hacer, a ver, ¿cuál es la derivada parcial de f con respecto a x? Derivada parcial de f con respecto a x. Creo que es directo, ¿no es? Uno. Uno, Derivada uno. parcial de f con respecto a y. Ese no es constante.
3y al cuadrado. Muy bien. Ahora, derivada parcial de x con respecto a t. Y esto depende de t y s. Esto es x, recuerda. No ha salido chueco, lo voy a poner aquí. Este es x. ¿De acuerdo? Derivada parcial de x con respecto a t es Uno. 1. Derivada parcial de y con respecto a t Uno también. es 1. Podría calcular la derivada parcial de x con respecto a s, pero no lo necesito. Si te das cuenta, aquí solo necesito respecto a t. Y ahí reemplazamos nada más. Aquí esto es derivada parcial de f con respecto a x es 1. Derivada parcial de x con respecto a t es 1. Está saliendo todo constante. Más derivada parcial de f con respecto a y, ese sí es 3y al cuadrado. Punto. Derivada parcial de y con respecto a t es 1. Ya, aquí parece que está bien, pero hay que tener cuidado. Este y, como puedes ver, recuerda que depende de t y s. Y ahí tienes que reemplazar. Y al cuadrado, donde y es, según el dato, es s al cuadrado más t, y todo al cuadrado, y todo por 3 y sale este resultado, ¿no? ¿Está bien? Y lo puedes dejar así. No es necesario que lo eleves al cuadrado de ese binomio. Esa es la respuesta. Sí, haz varios ejercicios de esto hasta que llegues bien. Ahí tienes tu lista de ejercicios para que cheques la respuesta. Acostúmbrate a hacer bien los cálculos. Ahora, una forma directa que te puede servir, forma rápida, ¿ya? Que forma rápida si no te piden una forma de hacerlo, ¿ya? Si no te exigen una forma, la otra. A veces te exigen porque se nota cómo está el problema que te dicen, calcula de esta manera concatenada, o ya te dan una parte hecha, o te dan este dato. Ahí no te queda otra que hacerlo así, de manera concatenada. Pero la forma rápida en realidad es más sencilla, si es que te dan todos los datos. Es simple reemplazar primero, antes de derivar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a reemplazar? ¿Qué cosa es h de t, s? Si reemplazo todo, te dice que es f de qué. Reemplazo nada más. Todo esto viene aquí, lo pongo acá. Va a ser este, t más 2s al cuadrado, ¿no? Y reemplazo también el otro, este aquí. Todo esto viene acá y va a venir aquí y le voy a poner s al cuadrado más t. Y lo que tienes que hacer es como una regla de cadena en cada variable, ¿no? Derivada parcial de h con respecto al tiempo, lo haces en cada lado. Derivada parcial de f. Ah, pero antes de derivar inclusive, ¿qué cosa es f? Antes, para que sea más fácil todavía. F es agarras tu x y le sumas el y al cubo. O sea que lo que tú veas aquí, acá al cubo, y lo que tú veas aquí, acá como x sin hacerle nada. Es t más 2s al cuadrado. Date cuenta, mira. La primera parte de tus variables, la primera variable, se queda igualita según la definición que he dado. Estoy agarrando todo esto y se queda igualito. Y la segunda parte se eleva al cubo. Esta es la función de dos variables ya sin composición. Ya está hecha la descomposición y ahí ya puedo derivar fácilmente, ¿no? Derivas directamente, sin preocuparte de la regla de cadena de dos variables, ¿sí? Solamente la regla de cadena normal. Derivas como una variable, como de una variable. Tendría que salir lo mismo, ¿no? A ver, derivada parcial de h con respecto a t. Derivada de t con respecto a t es 1. Derivada de 2s al cuadrado con respecto a t es 0. Esto es 3, mira. S al cuadrado más t, todo elevado al cubo. Su derivada con respecto a t es, baja el 3, te queda s al cuadrado más t, 3 menos 1, 2, y falta multiplicar por la derivada de lo de adentro con respecto a t. ¿Qué cosa es la derivada de lo de adentro? 1. No es 2s, porque estoy derivando respecto a t. Y te sale precisamente lo mismo.
¿De qué manera quieres hacerlo? Ten cuidado porque a veces te obligan que lo hagas de esta manera formal. Si no te dicen nada, puedes hacer y si puedes también, porque a veces no te dan la función, te dan datos así dispersos, pero no te dan la función. Si te dan todo, tú puedes simplemente reemplazar y ya tienes la función directa para hacer su derivada. Profe, entonces la primera, la segunda es solamente para casos específicos, en cambio la primera es prácticamente para todos los casos. Sí, más que todo, la segunda en donde yo reemplazo primero es cuando ya te dan toda la información ya desde antemano, ¿no? Claro. Si la primera que es del ejercicio del problema, es bastante usada en las evaluaciones porque sirve sin que te dé toda la información. Por ejemplo, en este problema no te he dicho qué cosa es f. Nunca se ha sabido qué cosa es f. Lo único que te dijeron es cuánto valen sus derivadas parciales, para que lo uses en la forma general, ¿no? De acá. Entonces, ese no podría, el segundo método no lo podría haber Claro, aplicado no, en la pregunta ese segundo anterior. método directo no me hubiese servido en este problema. Ujú. Sí. Entonces, y ya, a ver, ahí tenían otro ejercicio también, 2023-1, creo. No sé si desea de repente seguir trabajando regla de la cadena, pero ahí justo cuando usted dijo, había conseguido un ejercicio más de regla de la cadena, que era la pregunta 3 de la 2023-1. Ya lo estoy viendo, ¿no? La A Ujú. sí la hemos visto un montón de veces con el profe, Ah, ese es pero un ejemplo igual. clásico, sí. Sí, la A sí es clásica, pero la B es, yo la vi un poquito más, de repente, original para poder resolver. A ver, no. Una función cuyas primeras derivadas parciales existen, ya te dan el valor de la función, te dan la derivada parciales y te dan f. Determina f' en uno. Ya. Si está haciendo de forma directa, la derivada parcial nos están poniendo a ver. F de t está como la función f evaluada en t al cuadrado, coma 2t al cubo, ¿no? Es como los problemas de antes, pero de frente, sin decírtelo, te están diciendo que x de t es t al cuadrado y que y de t es 2t al cubo. Eso te están diciendo, para que lo pongas de frente en realidad, te están ahorrando un poco de tiempo de notación también. ¿Ya qué se pide? Hallar f'. Vamos a hallar primero f' en t en general. Eh, si quieres puedes hacer tu grafiquito, pero creo que es algo ya que con la práctica no vas a necesitar. Derivada parcial de f con respecto a x, donde x sería esto acá y este sería el y, ¿no? Multiplicado por derivada de x con respecto a t, pero no es necesario ponerle notación aquí de derivada parcial porque x solo depende de una variable. Aquí es necesario solamente derivada normal. Ya, pero eso es solamente el camino de acá. Ahora falta el camino de por acá, con los y's, con el y. Derivada parcial de f con respecto a y multiplicado por derivada de y con respecto a t. Y es lo mismo que han puesto aquí. Es todo esto. Ahí he obviado la parte de poner las dependencias en paréntesis. Eso lo puedes llenar tú. Y así porque ahí puedes ver, ¿no? Derivada parcial de f con respecto a x está acá. Derivada parcial de f con respecto a y está acá. Ahora falta evaluarlo. Te piden en t igual a uno. En t igual a uno reemplazas f' en uno va a ser derivada parcial de f con respecto a x en el punto donde t valga uno. Y ahí donde tú ves que f tenía todo esto, ¿no? Y aquí lo voy a poner amarillo también. Pero reemplazando t igual a uno. Sería poner 1,2, ¿no? Multiplicado por la derivada de x con respecto a t. Pero la derivada de x con respecto a t, creo que la puedo sacar de frente. ¿Dónde está la derivada de x? X es esto pues, t al cuadrado. Esto es de aquí es 2t, pero evaluado es, esto porque por si acaso es 2t, pero en t igual a uno es igual a 2 por uno. Más esto aquí es el y, es 2t al cubo sería 6t al cuadrado. Con t igual a uno sería 6, ¿no? 6 por uno en realidad. Y este sería la derivada parcial de f en 1,2 de nuevo con respecto a y. Y todo eso ya lo tienes dato, pues. Simplemente reemplazas
La derivada parcial de f con respecto a x en 1 2 es 10 por 2 más, y la derivada parcial de f con respecto a y en 1 2 es menos 5 es todo esto, por 6. Y esto te sale 20 menos 30 sale menos 10. Sí, es cuestión de práctica. Ahora, en tu mente tú puedes hacerlo de repente, a ver, si te digo en tu mente, a ver, derivada parcial de f con respecto a t. Ya. No, con respecto a la derivada parcial de f, derivada de f, porque solo depende del tiempo, es, ya agarras el f, derivada parcial, y si te comienzas a fijar, derivada parcial de f con respecto a su primer lugar. El primer lugar es todo lo que está ahí. Por la derivada del primer lugar, 2t, más derivada de f con respecto a su segundo lugar, que es el y. Y la derivada del segundo lugar es 6t al cuadrado. Deberías poder hacerlo así de rápido. Estoy fijándome en los lugares que tiene ahí en la composición. Ok, este, así dudas, consultas. No, profe, todo claro. Sí, a ver, ¿qué otras preguntas tendrían? Honestamente, yo por ese lado creo que sí. No tenía más preguntas, honestamente. Ya. No sé si de repente usted podría proponer un ejercicio precisamente de la P de pasada Ah, o sí, de algo. la PD pasada me estaba faltando terminar un ejercicio. Lo voy a Ah, grabar. verá, el último ejercicio, ¿no? Sí, sí, lo voy a grabar. Sí, voy a aprovechar para abrirlo, ¿no? De nuevo. ¿Dónde está? Inicia- Decía opcional, pero hay que hacerlo igual. Checo, hacerlo acá. Ya te dan una función homogénea de grado 3 con derivadas parciales continuas definidas en todo A, tal que ya te dan un dato. Ya, esto, cuando tú leas todo este floro, que parece floro que dice de grado 3 con derivadas parciales continuas, es una indicación de que vas a usar teorema de Euler. Porque el único teorema que han visto que te pide que tengas derivadas parciales continuas es el teorema de Euler. También hay otro teorema que es el teorema de Schwartz, que lo mencioné rápidamente, pero recién lo van a ver después de la próxima semana. Te piden segundas derivadas parciales continuas para el teorema de Schwartz. El teorema de Schwartz que te permite intercambiar derivadas parciales. Pero todavía no he visto eso, me imagino, de segundo orden. Ya, pero el único teorema que han visto que te pide derivadas parciales continuas, dice parciales de primer orden, porque no dice de segundo orden, es el teorema de Euler. Incluso aquí lo dice ya, teorema de Euler. Pero algunos exámenes no te dicen pues que uses el teorema de Euler, te dan una pista de ese esta, ya. Definidas en toda tal que es, no, no, ya. Ah, teorema de Euler. Grado 3 n es igual a 3 entonces, o R, como quieras llamarlo, ¿no? Ya vamos a poner R, creo que es lo que estamos usando, ¿no? R es igual a 3. Teorema de Euler te dice x por derivada parcial de f con respecto a x más y, derivada parcial de f con respecto a y, es igual al orden por la función sin derivar. Y justamente este orden aquí está, ¿no? Te están pidiendo ya esto es entonces la derivada parcial de f con respecto a x, no, primero el x, derivada parcial de f con respecto a x en xy, más y derivada parcial de f con respecto a y en xy. Algo importante, a veces yo me como, y seguramente algunos profesores también, cuando hacen una explicación rápida, estas dependencias, ¿ya? Pero si te están preguntando en un examen, y sobre todo que es algo teórico, no te comas estas dependencias. Sí ponle aquí, depende de xy, depende de xy. Así como acá ponen que depende de xy, ¿no? Sí, ya, eso es para todo. Mm, ya. ¿Para qué más se están preguntando? En ningún momento se ha usado el f de 1 medio y uno, ¿no? Eso es porque se usa en la segunda parte.
Ya, esto también es un teorema, mira. Si tú tienes una función homogénea derivable, que tiene derivadas parciales, entonces sus derivadas parciales son también homogéneas y son de grado 2. Grado 2 porque es uno menos que el grado de la función original. Y aquí hay que ver qué hacemos. A ver, G2 de 2 4. Aparte te dicen que G es homogénea de grado 4. Entonces, G de 2 4 vamos a calcularlo. Ya ese truquito les enseñé en la clase, ¿no? Entre 2 y 4 se puede factorizar un 2 y eso es bueno porque si factorizo un 2 me queda uno y 2. Va a ser G, sería un 2 por uno, coma 2 por 2. ¿Sí? Este 2 que es común a ambos, factorizas, pero sale elevado al orden, al grado. 2 grado 4 por G de 1,2. Y esto es 16 por G de 1,2 y eso es dato, es 3. Sale 48. 48. ¿Está bien? ¿Y qué más puedo hacer? Ah, me piden hablar de FG. F multiplicada con G. F multiplicada con G. Evaluada en 2,4. Habría que multiplicar cada uno de ellos. F en 2,4. F más grande sobre la porción. Ya. F en 2,4. Esto es F.G en 2,4 no es otra cosa que, por definición de multiplicación, es la función en 2,4 multiplicada en la otra función en 2,4. Pero G de 2,4 lo tienes, es 48. Y F de 2,4, ¿cómo puedo sacar F de 2,4? Con el dato aquí, ahí sí usamos el dato, ¿no? Yo necesito que aparezca un medio y uno, usando 2 y 4. Ahí tendría que factorizar 4, ¿no? Para que quede un medio. No, para que quede a ver, que factorizar 4 para que quede, claro, un medio. Y factoriza un 4 y te queda uno, ¿no? Y esto aquí es 4 elevado al grado de f, que es 3 por f de un medio, uno multiplicado por 48 que debemos calcular. 4 al cubo es 64 por f de un medio es 16. Esto es 64 por uno entre 16 por 48, creo que ya está en 160, 192. Y esa es la respuesta. Sí. También sería bueno que repasen límites. Me he dado cuenta que límites no hemos visto mucho. Límite de funciones de dos variables. ¿Han hecho suficiente ejercicio de eso? Límite de funciones de dos variables, derivadas parciales también. ¿Dónde está ese problema? Derivadas parciales. Bueno, ¿qué les decía? No sé si tienen otra duda, pregunta. Si no, también para ir viéndoles el debate. Eh, el jueves De yo hecho, estoy libre y tienen tiempo y pueden coordinar también de repente algo presencial. Como ¿y a para- qué hora podría ser, profe? Estoy libre a las... Pues, jueves. ¿No podría ser por la mañana o tendría que ser sí o sí por la tarde? A la una estoy libre hasta las 3:30. Y de ahí me libero a las 5:30. O sea, al menos para mí sería conveniente, pero no sé si por los demás. Sí, lo malo es que solo puedo llegar a Lopé a la una.
Sí, o sea, para mí en realidad me quedaría perfecto porque justo estoy saliendo de clases ahora. Pero nuevamente sería cosa de plantearlo en el chat del salón. Sí, ahí lo vemos, pues. No sé Con si el REA el está por Correa. aquí Creo que ahora. está, no lo he visto todavía. Mm, no, no lo he visto. De repente para que le mande un mensaje, ¿no? Y le Sí, proponga le voy a mencionar. unas, Ujú. profe, Dime. y bueno, no sé si será pedir mucho, pero de repente sería hasta incluso interesante si nos pudiera proporcionar alguna lista de ejercicios recomendados, como para poder hacer algo así como tipo una PD, algo así. Ya. Ahora, eso siempre sin compromiso porque no tengo acceso al examen y cada vez se pone más pesados con los exámenes, no quieren soltar ni mencionar a los coordinadores. O O sea, sea, de hablando de, que no sé si puedo. Lo que voy es que no es que yo sepa que va a venir el examen ni tampoco creo que lo sepa el profesor de teoría. Porque sí se han puesto bien. O sea, hay algunos alumnos que creen que ya los profesores tienen guardada su fija y ya no, ya. o sea, Pero sí puedo ver cosas importantes, sí. Lo que veo que hay en común en todas las PCs y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les he dicho que siempre va a venir esa cuestión de la regla de la cadena. En todas las PCs va a venir siempre. De distintas maneras. Sí, pero sí les puedo juntar una especie de recopilación de los principales problemas de cada tema. ajá, y Nada, nuevamente, pero como usted dice, no a modo de fija, sino a un modo de repaso. Algo claro, así claro. como la idea de las listas, que nosotros supone que tenemos que Ah, ya. resolverlas para poder dominar el tema. Algo Sí, así, pero ya para cla- demostrar nuestro dominio. Y precisamente claro. de eso, como saber qué faltaría estudiar y qué ya sí en teoría estamos bien. Algo así. Sí, y te soy honesto, yo uso bastante la IA, pero ustedes también pueden usar la IA, pueden pasar, por ejemplo, el PDF en la IA y preguntarle lo que quieran, ¿no? El único detalle es que si estás estudiando, de repente la IA se equivoca y eso nada más necesita que lo revise un experto, pues alguien que sepa el tema. Y yo puedo pasarlo por la IA y chequearlo, ¿no? También y darles mi recomendación a la IA. Y ahí darles una lista de ejercicios. Claro. Y también de repente pedirle que lo varíe un poquito, para que no sea igualito. Pero como les digo, lo malo es que se puede equivocar, por eso tengo que chequearlo y eso demora un rato, un poco de tiempo. Me imagino para el martes, o si puedo ya mañana. No, creo que si hoy día no hago mucho. En realidad, en cuanto a usted le sea posible, porque nuevamente no estamos hablando de una obligación, sin más es, No, sino sí, más es un está bien, sí, con tal que lo uses, nada. Ya, sí, profe, de verdad vendría de maravilla. ya, está bien. Entonces así quedamos, le voy a Y para comentar el luego. jueves, una asesoría. Sí, yo llego a la UP a la 1. Listo, profe. Entonces, ahorita de repente yo le mando un mensaje al REA, le digo lo que estamos quedando ahorita en esta reunión y para que se comunique con usted o de repente usted se comunique directamente con él. Sí, 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 no te preocupes, yo hablo con. Listo. No se preocupe. Listo. Muchas Bien, gracias, más bien, buenas profe. noches a todos. Buenas Nos vemos. noches. Hasta luego.